Bueno, vamos ahora a compartir algo de la palabra de Dios y les invito a que abramos la Biblia en 1 Juan 1, del 1 al 4, y en palabras del apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quisiera compartir con ustedes algo de mi experiencia personal y venía luchando hacía tiempo con el tema del gozo. Qué difícil se me hacía el contentamiento. Me miraba al espejo y observaba que había perdido el brillo en la mirada. Por fuera intentaba aparentar que todo estaba bien, pero en el corazón sabía que no era así. Luchaba con los malos pensamientos, la amargura. Y mi oración al Señor desde hacía largo tiempo era: Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, como dice el Salmo 142:7. Veía a mis hermanos alabar al Señor y yo anhelaba en mi corazón sentir ese mismo gozo. El Señor estaba tratando con mi vida. ¿Sentís falta del verdadero gozo en tu propia vida? En el libro de Nehemías nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo verdadero es un buen remedio para el corazón afligido, es fuerza, es energía. Ahora déjenme decirles que ese gozo del que muchas veces habla la palabra de Dios no es por no tener problemas, sino un gozo que fluye a pesar de los problemas. En 1 Juan 1:4 dice: estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o completo, o pleno. Leer este versículo despertó en mi interior la necesidad de ver y de analizar cuáles eran esas cosas de las cuales Juan hablaba para que nuestro gozo sea completo. Y ahí fue donde comencé el estudio en 1 Juan con la ayuda de un libro llamado Vida en Cristo del pastor Martyn Lloyd-Jones. La bendita palabra de Dios nos ofrece un fundamento sólido en donde apoyar nuestra confianza. No son ideas vagas o cambiantes, por eso nos brindan seguridad y fundamento. Ayer miraba imágenes del terremoto que sacudió México. Durante el temblor, y ahora que con la tecnología de los teléfonos y las cámaras podemos captar imágenes de cualquier parte del mundo, podíamos observar una imagen en una gran avenida céntrica donde los transeúntes, al sentir el temblor, quedaron paralizados, y observé a una mujer que ante este momento se aferró a un caño de fierro que estaba murado al suelo, buscando así hallar seguridad y firmeza. Qué difícil cuando el suelo de la vida se mueve debajo de nuestros pies. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios es un ancla segura para mantenernos firmes. Hay varios principios en la palabra de Dios que nosotros podemos tener en cuenta y aferrarnos a esos principios de la palabra de Dios para poder experimentar el gozo verdadero. No es un gozo que está fundado en ideas vagas, sino en la mismísima palabra del Señor. Y el primer fundamento que quiero compartir es que para disfrutar de ese verdadero gozo es fundamental conocer a Jesucristo.
pero no conocerle en un sentido intelectual. Somos un país cristiano y todos sabemos quién es Jesucristo. La Iglesia nos ha enseñado que Él es el Hijo de Dios, que nació en un pesebre de una virgen, que murió en el Calvario y algunas otras cosas más. Pero conocerle a Él solo es posible realmente cuando entablamos una relación de común unión con Él. Todos sabemos quién es Leo Messi. Muchos conocen mucho de su vida como profesional, los goles que ha metido. Hay muchos fanáticos que siguen su carrera deportiva y hasta pueden dar detalles de sus jugadas y de sus maniobras deportivas. Hasta puede que tengan una camiseta autografiada o se hayan sacado una foto con él. Pero conocerle, lo que realmente significa conocerle, solo pueden dar testimonio su esposa, sus familiares, porque los une a él un lazo, una relación común que va más allá de un conocimiento exterior. Conocer a Jesucristo de verdad es desde una relación de unión espiritual con Él, y solo eso es posible por la fe en Él y por su obra en el Calvario. Así entramos en una unión vital con Él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos tener una unión vital con Dios? ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo? Bueno, partiendo de que por naturaleza los seres humanos somos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Ahora Dios, en su gran amor, envió a su precioso Hijo Jesucristo al mundo, santo, perfecto, para una gran obra de salvación. ¿Salvarnos de qué? Del castigo por nuestros pecados, que realmente los merecíamos. La palabra de Dios nos dice que el justo, Jesús, murió por nuestras injusticias para llevarnos a Dios. El castigo para darnos la paz a nosotros fue cargado sobre los hombros de Jesús, para que gracias a esa obra salvadora nosotros podamos entrar en una relación de paz y restauración con Dios. Si crees con fe que el sacrificio que Cristo hizo fue suficiente para librarnos del pecado, de la culpa y de la condenación, se produce en nuestro interior ese milagro de un nuevo nacimiento, de una nueva vida, de una nueva relación de comunión o de común unión con Dios y con su Hijo Jesucristo. ¿Crees por fe que esto es así? Juan nos dice que ese es un paso fundamental para experimentar el gozo pleno, nuestra unión con Dios y con su Hijo Jesucristo. No hay nada que podamos hacer en nuestra fuerza para ganarnos el favor y la gracia de Dios y su perdón. Pero si miramos a Jesús con la plena certeza de que Él es el único camino a Dios, serás salvo y podrás experimentar en tu propia vida ese milagro de la paz y del gozo verdadero que solo podemos experimentar quienes somos hijos de Dios. Sin Él, este gozo es imposible. ¿Y cómo sé que tengo esa relación de unión con Él? Bueno, 1 Juan 5:10 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Y quién le da testimonio? 1 Juan 3:24 dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos fue dado. En el momento de creer en Dios y en la obra de su Hijo Jesucristo, el Espíritu viene a vivir adentro nuestro. Y 1 Juan 4:2 dice, en esto conozcan el Espíritu de Dios. El Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, en forma humana, es de Dios. Entonces un principio fundamental es conocer a Dios, pero un conocimiento que parte de una unión
común y vital con Él. Otro principio fundamental que nos permitirá experimentar ese gozo pleno y duradero es la obediencia a los mandamientos de Dios, practicar la justicia. Dice la palabra de Dios también en 1 Juan: hijitos, nadie los engañe, todo el que hace justicia es justo. Otro también pasaje en 1 Juan dice: todo aquel que permanece en él no peca. Capítulo 3, versículo 6. Y también dice otro versículo: el que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, la obediencia a Dios y a sus mandamientos es fundamental para mantener este gozo en nuestra vida interior. Si sos un hijo de Dios, la lectura de la Biblia es fundamental para conocer su voluntad, sus mandamientos. Es el libro que me habla del carácter de Dios y cómo Él desea que vivamos. Desobedecer los mandamientos de Dios produce tristeza al Espíritu de Dios que mora dentro nuestro, porque está herido y dolido. ¿Qué debemos hacer si hemos desobedecido algún mandamiento de Dios? Bueno, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estamos en esa unión vital con Dios y su Espíritu dentro nuestro está dolido porque hemos pecado, lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado a Dios y pedir perdón. Lógicamente, tiene que haber ese deseo de combatir el pecado en nuestra vida. Tiene que haber una lucha para no volverlo a cometer. Cuando pecamos no significa que se rompe esa unión con Dios o que perdemos nuestra salvación, pero sí perdemos esa comunión con Él, perdemos esa frescura que produce estar en armonía con Dios y por lo tanto perdemos el gozo. Para pensar, ¿confesás a diario tus pecados a Dios? ¿Estás luchando con algún pecado en particular? ¿Hay algún pecado en tu vida del que todavía no te has apartado? ¿Has pedido ayuda a Dios para poder abandonarlo, para que te dé la fuerza para abandonarlo? Entonces, vivir en una vida de obediencia es fundamental para mantener el gozo. Otro principio fundamental que también nos va a permitir experimentar y conservar el gozo es el amor hacia los hermanos. Justamente este domingo una hermana nos recordó estos principios básicos en su lectura de 1 Juan 3, 16 a 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Cristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Me impacta el versículo 18 donde dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si practicamos ese amor sincero y práctico, estaremos dando lugar al verdadero gozo de Dios, que es fortaleza para nuestra vida. ¿Estás amando a los hermanos? ¿Hay algún problema que has tenido con alguien y aún no lo has resuelto? ¿Te han ofendido y guardas en tu corazón rencor por alguna persona? ¿Estarías dispuesto a hablar con tu hermano para arreglar las cosas? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, dice 1 Juan 3:23. Y por último, un último principio y fundamental, en esta ocasión dado de manera negativa, dice así: en 1 Juan 2:15, no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
La realidad es que vivimos en el mundo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno. El sistema del mundo se opone a Dios en sus principios, en sus costumbres. Todo está corrompido. Por lo tanto, quien dice que tiene a Dios nunca podrá amoldarse al mundo con su filosofía, sus deseos, sus placeres, que por cierto, como dice 1 Juan 2:15-17, son pasajeros. Todo lo que el mundo ofrece, el atractivo, los placeres, son temporales. Dios no nos prohíbe que disfrutemos sanamente de las bendiciones que nos ofrece el mundo, pero cuando buscamos satisfacer nuestras necesidades espirituales en las cosas de este mundo efímero y pasajero, muy pronto nos daremos cuenta que vamos perdiendo el gozo duradero. ¿Estás buscando satisfacer tus necesidades en los placeres de este mundo más que en el Señor? Si es así, busquemos ayuda en Dios y apartémonos de todo aquello que nos aleja del verdadero amor por el Señor. Para finalizar, y repasando brevemente estos 4 principios que nos enseña Juan para poder experimentar y mantener el gozo pleno y duradero, podemos preguntarnos: ¿conoces verdaderamente a Jesucristo? ¿Estás seguro de que te une a Él una unión espiritual, vital y eterna? ¿Sabes lo que Cristo hizo por ti en la cruz? En segundo lugar, ¿estás obedeciendo los mandamientos de Dios y practicando la justicia? ¿Y a menudo practicas la confesión de pecados a Dios y pedirle perdón por los que has cometido? En tercer lugar, ¿estás amando a los hermanos con un amor sincero y práctico? Y por último, ¿estás poniendo tu mirada, tu deseo y tu interés en Cristo o en los placeres y en los intereses de este mundo? Estos son 4 de los puntos que a mí me han sido de gran bendición para examinar mi vida, a ver en cuál de estos puntos puedo estar fallando, por el cual puedo estar perdiendo ese gozo permanente. El estudio de 1 Juan continúa y el Señor me ha estado hablando también a través de otras enseñanzas del libro de 1 Juan, pero quizá en otra ocasión podamos seguir tratándolos, pero estas son 4 principios para pensar y analizar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida de gozo? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Dios? Quiera el Señor que en esta tarde podamos experimentar el gozo verdadero de Dios en nuestra vida. Que Dios las bendiga y las guarde.